Entonces, esto es lo que necesitamos hacer, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que teníamos que reconocer primero? Lo primero que teníamos que reconocer dentro de este autómata o dentro de este lenguaje era una A, ¿no? Sí, era al principio. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como podrán ver, podemos reconocer una A o cualquier cantidad de A's, ¿no? De A, cualquier cantidad de A's y después, como mínimo, dos A's y una B, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, dos A's y una B, como mínimo. Después cualquier cantidad de A's. Y también, después, como mínimo, dos A's y B, A. B, A, B, A, B, A. Vamos a ver así está. Entonces, por acá ya está reconocida la A. Después de eso, para hacerlo no determinista, voy a hacerlo por acá, ¿sí? Que va a ser el mismo camino. Recuerden que un no determinista nos lleva con el mismo símbolo a uno o varios caminos. Entonces decíamos que, entonces, ese también no va a ser final, va a ser el mismo camino que está acá arriba. Este también lo va a hacer por acá abajo. Entonces dice que puede tener cualquier cantidad de A's. Entonces, A, sí, lo voy a hacer aquí a este final. Y aquí voy a poner cualquier cantidad de A's. Entonces aquí tengo A, una A, dos A's y cualquier cantidad de A's. Después dice que puede reconocer una B, ¿sí? Después de esas A's, una B, si se dan cuenta aquí. Y después una A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Y ya tengo todas las A's y tengo que hacer reconocer una B. A, B, y después una A, y así. Voy a poner esto de aquí. A. Digamos, ya tengo esta A ya tengo, por acá también tengo estas A's. Y después de esa cantidad de A's puedo reconocer una B al final. Entonces aquí ya tengo cualquier cantidad de A's y voy a hacer reconocer una B. Entonces para hacer reconocer una B voy a regresarme acá. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, después de esa A, de esa B, yo puedo reconocer otra A. Entonces vendría aquí. A, A, B, que sería esta de aquí, o esta de aquí. Y después una A. Y después otra vez una B, como está acá. Aquí la reconozco. Y después una A y una B, y una A y una B. Y así podría reconocer cualquier cantidad de A's y de B's. Entonces, miren, lo recomendable en este tipo de ejercicios, estoy grabando, sí, en este tipo de ejercicios es hacer que, primero, buscar siempre las cadenas más pequeñas. La cadena mínima que nos salió fue esta aquí, que reconoce A. Después de eso, como ya tengo resuelto el ejercicio, miren, bueno, no tengo todas las cadenas, ¿no? La mayoría de cadenas. Entonces, aquí una vez que tengo este lenguaje, yo puedo ir haciendo mi autómata. Entonces, ¿cómo quedaría? A, ¿sí? Eh, quedaría una A, que es esta de aquí. Después dos A's de aquí hasta acá. Después tres A's, que podría ser con este y cualquier cantidad de A's. Después de cualquier cantidad de A's, puede haber una B. Pero como mínimo, después de dos A's debe haber una B. Entonces, dos A's hasta aquí. ¿Y por qué no le pongo este asterisco
este asterisco antes, aquí. Pues si yo le pongo aquí un asterisco, solo tendría una A y cualquier cantidad, no podría controlar que como mínimo tenga dos A's antes de la B. Si ven aquí que como mínimo, voy a subrayar con esta otra cosa. Acá. Si ven que como mínimo yo debo tener dos A's y una B. Entonces, para controlar esto, que como mínimo debe haber dos A's y después una B, yo debo hacer esos dos pasos, una A y dos A's. ¿Sí? Son aquí una A y aquí tengo otra A. Y después sí puedo reconocer una B. Si yo pongo aquí una recursividad con A, no voy a poder controlar que como mínimo tenga dos A's aquí. Entonces es importante que yo pueda dejar esto señalado ya en mi automata, que como mínimo van a haber dos A's y después una B. ¿Cómo lo hago? Con estas transiciones, dos A's y después una B. Después dice que después de esa B, o antes de esa B, que como mínimo hay dos A's, puede haber cualquier cantidad de A's. Después de dos hay tres, cuatro, cinco, seis, A's, lo que sea, y una B. Pero que después de esa B, yo puedo tener una A. Entonces, como ya regresa aquí la A, ya lo tengo aquí. Después de esta A, que está aquí, ¿sí? Tendría esto. Puedo tener otra B, entonces me regreso aquí. Y después otra A, y después otra B. Después otra A y otra B. Y así, aquí lo haría recursivamente. Bien, ahora, si ustedes se dan cuenta, en este automata que yo he creado, este camino de aquí se repite acá. ¿Por qué? Porque, bueno, esto se puede hacer con un automata finito determinista. Si yo quiero hacerlo con un determinista, utilizaría este camino que está aquí. Solo esto sería determinista porque solo lleva con un símbolo a un solo lugar. Pero como es no determinista, yo le estoy haciendo aquí que con el mismo símbolo salga a dos estados a la vez. ¿Sí? Entonces, así es como, ojo que esta es una solución, pueden haber muchas soluciones, pero no sé dónde sacaron las transiciones vacías y todo lo demás, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, ya si se adelantaron, está bien. Pero hasta la clase anterior solo tenían que hacer un automata finito no determinista. Entonces, preguntas que tengan aquí de cómo hacer esto. Entonces, lo más importante, les voy a compartir nuevamente, lo más importante es poder entender qué cadenas va a tener el lenguaje. Y para poder entender qué cadenas va a tener el lenguaje, lo que tengo que hacer aquí es resolver esto. ¿Sí? Preguntas que tengan. Bien, entonces voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a compartir. Me dice el siguiente, ¿qué es lo que me dice el siguiente ejercicio? El ejercicio me dice esto. Que, este ya lo resolvimos, voy a borrar esto. El siguiente ejercicio dice esto. Que este lenguaje va a tener las siguientes cadenas. Entonces, el lenguaje de A, ¿no? El lenguaje de A, el lenguaje de A igual a qué. Lo único que tengo que resolver aquí sería este de aquí, esta B que está elevada al asterisco y esta A que está elevado a la clausura positiva. Entonces,
tendría que A se puede concatenar con ¿qué? Con una cadena vacía. Se puede concatenar con B, con otra B, con dos, con tres Bs, con cualquier cantidad de Bs. Y esto va a estar unido ¿a qué? Tengo a la clausura positiva, ¿qué significaba? Voy a tener una A, como mínimo dos A's y así tres A's. Entonces, el lenguaje de A va a ser igual a qué. Por un lado yo tendría A concatenado con la cadena vacía me da A con B me da AB, pues me da A y cualquier cantidad de B's. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Y esto va a estar unido con ¿quién? Con esto que tengo acá. Cuando yo tengo la unión de lenguajes, como lo vimos en un inicio en la asignatura, lo único que se hace es poner los elementos que necesito sin repetirlos. Entonces aquí se repite A y acá también A. Se pone una sola vez A. Después tengo, voy a poner todos los elementos de esta parte de aquí primero. A, B, A, B, B, A, 1, 2, 3, A, 1, 2, 3, 4. Y A, B con cualquier cantidad de coma, los elementos que están acá. Como ya puse A en un inicio, estaría aquí, ya no la vuelvo a poner. Me tocaría poner los siguientes elementos. ¿Sí? Así podría tener cualquier cantidad de. Entonces, estas serían las cadenas que reconoce el lenguaje. A, B y todas las B seguidas y después todas las A seguidas. Entonces, ¿cómo hago un autómata finito no determinista para reconocer este lenguaje? ¿Cómo lo haría? Ah, no, ya está. Pues, ¿cómo lo haría? Bien. Dice que necesito reconocer A, ¿sí? Y después A y todas las B's posibles. Después todas las A también. Entonces voy a tener aquí A, ¿sí? Y después de A voy a tener, pues aquí reconocería este más ahorita. Un estado final, este es un estado inicial. Después de eso puedo reconocer B, ¿sí? Voy aquí. Después todas las B's posibles. Entonces voy a poner aquí todas las B's posibles. Eso sería el estado final. Y la otra parte de esto me dice que puedo reconocer una A, ¿sí? Y todas las A's posibles. Pues como es no determinista, voy a poner A y todas las A's posibles. Entonces aquí tengo A y B y todas las B's posibles al final. Y aquí tendría A y todas las A's posibles. ¿Sí? Entonces esta sería la solución para poder obtener este lenguaje que está aquí. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿No debería terminar en el menos o nada siempre? Está silenciado, ingeniero. Decía que lo que yo estoy haciendo aquí es unir esto
Este lenguaje que me da como resultado esto de aquí unido con esto. No estoy concatenando. Aquí no tengo un punto. Si yo tuviera aquí un punto, entonces sí concateno. Todo lo que está aquí antes, concatenado con lo que está después. Pero aquí tengo un símbolo más. Y el símbolo más significa la unión. ¿Sí? Entonces, este lenguaje unido con este lenguaje de aquí me dan todos los elementos de este lenguaje y todos los elementos de este lenguaje de acá. Si se repiten como lo vimos aquí. Por eso es, todos los elementos de este lenguaje, de la primera parte que es esto, voy a ponerlo en azul y esto lo voy a poner en otro color. Esto de aquí es la primera parte del lenguaje que está en azul es esto. Está aquí. La segunda parte del lenguaje es esto, que está en verde. Entonces, yo tengo que poner todos los elementos que están en azul y todos los elementos que están en verde, que sería esto. No estoy concatenando. Cuando tengo este más, esto significa unión. Así. Pues aquí es como que tuviera este lenguaje unido a este lenguaje. Esto lo vimos al inicio. Yo decía que la unión se representa con el más y la concatenación con el punto. Lo que no estamos utilizando en este momento es el punto. Dijimos que vamos a obviar el punto. Por ejemplo, aquí. Aquí debería estar un punto. AB. Igual aquí. A punto B, que sería A concatenado con B al asterisco, pero estamos obviando el punto. Entonces, cuando unimos dos lenguajes, déjenme ver si los tengo aquí en esta diapositiva, no creo que está. Están en las que vimos al inicio. Voy a ponerles otra vez. Voy a ponerles en capítulo 1. Entonces, ¿qué decíamos cuando unimos dos lenguajes? Incluso aquí estamos haciendo. Aquí están operaciones con cadenas, con el punto, no, concatenación, que se quedaría de tal como está. Y la unión es el más. Entonces dice que la unión de dos lenguajes es X, es decir, la cadena X, tal que X pertenece al lenguaje 1 o X pertenece al lenguaje 2. Con el O estoy diciendo que no se deben repetir. ¿Sí? Entonces aquí incluso les había puesto este ejemplo que dice que ABC unido con ABC me da el mismo lenguaje porque no se repiten las cadenas. Si aplicamos esto que vimos al inicio, aquí teníamos el más, ¿no? Que es la unión. Tenemos que todos los elementos de un lenguaje unido con todos los elementos del otro lenguaje. Entonces no empieza con A y termina en A. Son todos los elementos de A concatenado con esta B que me darían A y A solita y después A con una B y todas las dos posibles, unido con esto de aquí que me dice que es igual a una A y todas las A posibles. Es esto de aquí. Entre estos dos lenguajes, lo único elemento que se repitió fue esta A que está aquí. Por tal motivo se la pone solo una vez. Es esta. Y después se pone todos los demás elementos. Entonces no empieza en A y termina en A y termina en A. Porque es una unión. Creo que me preguntó Eric. No sé si me entendiste ahí. Sí, ingeniero, ¿Sí? funciona más o menos como un operador OR entonces. Sí, es un OR. Es una Ya. unión. Por eso, cuando vimos acá en estas diapositivas que está aquí no está un OR, ¿no? Y esto ya vimos en la primera parte cuando les envié operaciones con lenguajes y todo lo demás. Entonces, el punto que es la concatenación opera como un I. Y en cambio, el más que es la unión, ¿sí? Que es la unión, opera como un O. Nosotros que estamos acostumbrados a esta parte, aquí está. Bien. Lenguaje 1 concatenado con el lenguaje 2 es un I, ¿no? X que pertenece a L1 y Y que pertenece a L2. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ingeniero, Hola. yo encontré también otra forma de resolver lo que es mediante el uso
de uno como tipo reglas, Ya. pero se usa lo que es la cadena vacía y sale lo mismo. Y al momento que hice las Este. pruebas con lo que... Sí, claro que sea lo mismo. Sí, esto se llama autómatas finitos con transiciones vacías, que es lo que vamos a ver ahora. Exacto. Ajá. Sí, está bien. Yo te digo, les dije que está bien, pero yo todavía no lo he estado. Si se consultaron, no hay problema. Pero Claro. lo que quiero saber es si les quedó claro cómo deben resolverlo, digamos. Sí. Eh, Ah, cómo utilizarlo, eh, o una de las formas fáciles para resolver este tipo de problemas es viendo qué cadenas va a aceptar el lenguaje. Entonces, cuando tú visualices qué cadenas va a aceptar el lenguaje, lo puedes resolver. De ahí tú puedes resolverlo esto directamente, ¿no? Utilizando transiciones vacías o cualquier otro tipo. Pero lo importante es que entiendan primero, por ejemplo, aquí no estaban entendiendo que esto es un O, sino es un I, entonces estaban concatenando. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí, aquí tienen que entender que esto está concatenado con todo lo que está dentro. Entonces, todo lo que está dentro, la primera cadena que se va a hacer es la cadena vacía y me va a quedar una A. Y después todas las posibles combinaciones de A con AB. ¿Sí? De ahí el método que tú has consultado está bien, no hay ningún problema. Pero lo importante es que lo resuelvan, mejor dicho, que lo entiendan, porque por ejemplo lo han resuelto, pero no lo han entendido. Entonces no sirve de nada resolver algo si no lo entiendo, solo por presentarlo. La cosa es que lo entiendan. Por eso estoy preguntando si ahora tienen alguna duda. Ahora, si quieres, nos puedes ayudar tú también indicando cuál es la forma que encontraste y cómo la utilizas para que los demás compañeros, que si tú les prestaste, porque Camila decía que los demás han hecho con cadenas vacías, puedan entender ahora sí cómo funciona. Entonces, sería importante que nos puedas compartir o que puedas compartir lo que tú encontraste. No sé si quieres compartir. ya. ¿Sí? A ver, Sí. ya, voy a dejar de compartir. Entonces, compártelo para que todos puedan ver otra forma. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante Ya, también? ya. Pero no importa, es mejor que se pueda ir explicando. Listo. Por ejemplo, tenía el primer ejercicio. Ajá. Porque estaba haciendo las pruebas y sí salía. Por ejemplo, si le ponía ABA, que era una cadena que no debería aceptar, le sale Ujú. como rechazada. Entonces, como Pues, estaba haciendo las cómo pruebas. creas? Ahora, para ¿Cómo, crearlo, ajá, cómo un partes o cómo es lo seguí que es? Ajá. un conjunto de reglas. Por Ajá. ejemplo, para la concatenación de A por B, Ujú, se va a hacer lo siguiente. Se va a poner lo que es la transición de A, ujú. la transición de B, y esto se va a unir con épsilon o una Cadena transición vacía. vacía. Ajá. Exacto. Para la selección de A o B, Ujú, o lo que es lo mismo A más B, se va a hacer la transición A y la ujú, transición B, pero unidas con épsilon a ujú, una a un Q que sería en este caso ujú, para poder realizar lo que es el OR. Y también ujú. tenía lo que es la repetición de A elevado al asterisco, Ajá. que también se sigue. Entonces, para resolver lo que era el primer ejercicio, Aplicas esas reglas. tenía, exacto. Ujú. Por ejemplo, teníamos el primer ejercicio que era, bueno, no creo que lo tengo por aquí pasado. Si es A concatenado con A unido con AB, que está en A la ver, parte. entonces primero Sí, lo que se hacía es resolver lo que estaba dentro del paréntesis. ajá. Como el paréntesis me Dice decía que A era más AB es lo que está en el paréntesis. A A más AB. más AB. Entonces lo que primero se hacía es resolver esta parte de adentro, Ya. elevado al asterisco, era, si no me Ujú. recuerdo. Ya. Así es. Entonces se Y al hacía inicio resolver de tenía, poco a y poco desde al la parte de inicio adentro, antes de eso tienes A. Todo concatenado con A. Eso. todo Eso. concatenado con A. Ajá. Ya. Lo que sea es resolver esta parte de aquí, A por Ajá. B. Y con Entonces, A A por B te queda me A. queda la concatenación A, Ujú. la B y todo esto unido con épsilon. Ya. Muy bien. Ahora me dice que es unido con A. Ujú, Lo que hago es poner en la parte de acá abajo ujú, la transición de A ujú. unido con esta es Q. Ya. Y me decía la regla, si nos damos cuenta en la regla Ujú, que tenemos en la parte de acá, nos dice que tiene que tener un inicio, un fin ujú. y esto unido con épsilon. Así es. Entonces aquí podemos ver eso.
Ya. Tenemos un inicio, un fin Ujú, y unida con variables vacías, para la parte de arriba y para la parte de abajo. ujú. Ahora tenías que representar el asterisco, que es el que sigue en esta parte. Para representar el asterisco también me da una regla. Me dice que el asterisco tiene un inicio, tiene un fin y va unido lo que es el inicio con el fin y los dos inicios y fin de la parte de adentro de, la, de las transiciones. Ajá. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Se pone lo que es un inicio, Ujú, se pone el fin y se une el inicio con el fin ujú, a través de la variable epsilon o vacío. Se une lo que está dentro, que esto ujú. se trata como que el inicio y fin de las Q que tenemos ahí en esa parte. Se las une a través de esta flechita que estaba por aquí, que nos mostró esa transición de regresión, creo que es. Ujú. Ya, y por último tenemos la concatenación, no es concatenación de A por B. Sí. A por todo esto, más claro. Ajá. Entonces con eso únicamente se pone la transición de A y unido con la variable epsilon. Y Ajá. todo esto se trata como que si fuera una sola, Así mismo. a todo el paréntesis. Ujú, Y ya queda resuelto el problema que tenían. Y ujú. así mismo para el otro. Ya. Bien. Bueno, qué bueno que estén consultando y que puedan buscar unas formas. Esto se utiliza para hacer o para transformar una expresión regular a un autómata finito, ¿no? Entonces es una forma que la vamos a ver más adelante, pero que también es válida, ¿no? Pero bueno, por el momento todavía no estábamos ocupando transiciones vacías porque quería explicarles cómo funcionan las transiciones vacías, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo funcionan las transiciones vacías. Entonces, eh, tanto lo que ha hecho el compañero como lo que hicimos nosotros son válidas. Ahora, yo le estaba pidiendo que hagan con un autómata finito determinista, no les había dicho con transiciones vacías o no. Si lo hicieron, pues con transiciones vacías. Está bien, pero espero que no le hayan copiado al compañero y el compañero les pasó a todos, ¿no? Y todos solo por presentar lo hicieron. Lo importante, como les digo siempre, es que puedan consultar y puedan entender cómo funciona. Si entendieron cómo funciona, está bien, pero si no entendieron, no. Ahora, ya gracias, Joel, Joel, por compartir. Bien, entonces, una vez que hemos entendido todos estos problemas de cómo se resuelven los autómatas finitos no deterministas, vamos a hablar acerca de lo que habló el compañero. Los autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías. Pues, ¿cómo funcionan estos autómatas finitos? O bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna otra pregunta? Antes de continuar. Antes de continuar con esto. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo o otro tipo de autómatas finitos son los autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías? Entonces, ¿cuál es la nueva característica? Es decir, la nueva característica es que permite transiciones vacías, ¿sí? Así, un autómata finito no determinista puede hacer una transición espontáneamente sin recibir un símbolo de entrada. Eso quiere decir que puede pasar de un estado al otro sin necesidad de que nosotros le enviemos un símbolo de entrada. Y si esta nueva capacidad no expande la clase de lenguajes que los autómatas finitos pueden aceptar, pero proporciona algunas facilidades de programación. Lo que decía el compañero, él estaba probando y acepta las mismas cadenas que el autómata que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? Porque no expande la clase de lenguajes que reconoce el autómata, simplemente proporciona algunas facilidades para poder hacer los autómatas. Entonces, ¿cómo funciona? Dice, podemos representar un autómata finito no deterministas con transiciones vacías del mismo modo que un autómata finito no determinista normal, con una excepción. La función de transición tiene que incluir la información sobre las transiciones de epsilon. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a representar el autómata finito no determinista con transiciones vacías con la misma representación de antes, con una quíntupla, es decir, un conjunto de 5 elementos, donde todos los componentes tienen la misma interpretación, excepto de que ahora la función de transición es una función que toma como argumentos lo siguiente.
Entonces esta función de transición que está aquí, que es el tercer elemento, va a tomar como elementos los siguientes. Un estado de Q, un estado Q, un estado de Q y un elemento de sigma unido a la transición, perdón, a la cadena vacía. Es decir, un símbolo de entrada o el símbolo épsilon. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ponerlo por aquí. Nosotros en la función de transición, por otro color. Nosotros en la función de transición teníamos así. Supongamos que teníamos 0 y 1 y teníamos el estado Q1 y Q2. Lo que ahora está diciendo que va a ser esta función de transición, que esta es la función de transición representada con la tabla de transición, lo único que va a hacer es también poner una columna para saber del estado Q con la cadena vacía a qué estado llega. Eso es lo único que se va a aumentar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos si nosotros queremos representar este lenguaje que tenemos acá abajo? ¿Sí? Este lenguaje que tenemos aquí con transiciones vacías, ¿cómo lo podríamos representar? Este que dice entonces, ¿cómo podríamos representar este lenguaje que está aquí? Entonces, el lenguaje de A, quisiéramos representar, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos representar? Utilizando autómatas con transiciones vacías. Voy a compartir la pantalla. Voy a crear uno nuevo. Y dice que lo que necesito crear es, lo que necesito representar es lo siguiente. Esto, ¿no? Bien. Entonces voy a representar esto. Y entonces, ¿cómo lo representaría? Utilizando transiciones vacías. Lo primero que haría es, para cada uno de estos dos palabras que son diferentes, yo utilizaría una transición vacía. Pues, ¿cómo hago la transición vacía? Solamente hago una jalo y doy un enter. Lo mismo acá y doy un enter. Tengo una transición vacía. Entonces, por la parte de arriba yo voy a hacer reconocer la palabra web. Web, ¿sí? Este sería entonces un estado final. Por la parte de abajo, haría reconocer otra palabra. Este sería un estado final. Bien. Entonces, yo aquí estoy utilizando una transición vacía. ¿Qué quiere decir? Que si sin hacer ninguna acción, el autómata se puede menear desde el estado inicial al estado Q1 y Q2. Y desde ahí empezar a buscar lo que yo le envíe. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me reconozca la palabra web. Voy a poner. Ustedes se dan cuenta, estamos en el estado inicial. Si yo pongo el siguiente paso, ¿sí? Sin haber consumido ningún símbolo, yo sin haber consumido ningún símbolo, ¿sí? Es decir, sin haber reconocido ninguna de las palabras, de los símbolos de la palabra, yo o el autómata está en el estado Q1 y Q2, ¿sí ven? Q1 y Q2. Y desde ahí sí empieza a ver, a buscar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone step y el único camino por el cual puede seguir es por el camino que estaba en el Q1. Por el Q2 ya no puede seguir porque no hay una W,
Entonces aquí ya sale en rojo. Y seguiría por acá, ¿no? Hasta encontrar el resultado. ¿Sí? Entonces no sé si entienden cómo funciona. Sin haber hecho ninguna transición, sin haber consumido ningún símbolo de estas cadenas que están aquí, yo puedo estar en el estado Q1 y Q2. Entonces, ¿cómo también lo podría representar? Si yo quiero quito esto, yo podría representarlo por acá con una transición vacía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces voy a poner, me reconozca la palabra bye. ¿Sí? Entonces yo estoy aquí. Lo que va a pasar, ahí no me va a poder entrar, ¿no es cierto? Aquí. ¿Por qué? Porque aquí, si yo pongo esta transición vacía, al único lugar en el que puedo estar yo es en el estado Q1, sin haber ingresado ningún lenguaje. Después dice que yo tengo que reconocer el carácter E, y de Q1 a Q3 no hay un E, por tal motivo no lo puedo reconocer. Entonces esta transición que está aquí no me sirve de nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una transición vacía por acá? Entonces lo mismo, estoy aquí en estado inicial, de ahí me puedo colocar aquí sin ningún problema, sin haber consumido ninguno de estos símbolos que están aquí. Después me puedo colocar acá sin haber consumido ningún símbolo, ¿sí? Todavía no he reconocido ningún símbolo de la cadena. Y después sí, como ya estoy aquí, el primer símbolo de la cadena es C y yo puedo dirigirme de Q2 a Q6 y bueno, voy a encontrar la cadena hasta el final. ¿Sí? Simplemente quiero que vean cómo funciona cuando yo tengo una cadena vacía. Cuando yo tengo una cadena vacía en una transición que me lleva de un estado al otro, yo no necesito hacer nada para estar en ese estado. Entonces, yo no necesito haber consumido ningún símbolo para estar del estado Q0 al Q1. Yo puedo estar directamente aquí, o yo puedo en este caso iniciar aquí. O también puedo iniciar en el estado Q2, porque aquí tengo una transición vacía. Entonces, yo puedo empezar a buscar el texto, ¿sí? Porque esto se utiliza más para buscar texto, estos autómatas con transiciones vacías se utiliza para la búsqueda de texto. Entonces, para yo poder empezar a buscar texto en este autómata, yo puedo iniciar en el estado Q1 y en el estado Q2 y no en el estado Q0. ¿Sí? Porque aquí yo tengo una transición vacía. Entonces, automáticamente para empezar la búsqueda de estos dos textos que están aquí, o cualquiera de estos dos textos, yo puedo estar en el estado Q1 o puedo iniciar por el estado Q1 y por el estado Q2. No sé si me están entendiendo cómo funcionan las transiciones vacías. Entonces, ingeniero, ¿se podría decir que con las transiciones vacías podemos estar en varios estados al mismo tiempo? Sí, claro. Al ser un autómata finito no determinista puede estar en varios estados al mismo tiempo, pero puede estar en los estados que me señalan. La definición correcta es que yo, sin haber consumido ningún símbolo, puedo estar o puedo pasar de un estado al otro. Por ejemplo, aquí, sin haber consumido ningún símbolo, yo puedo pasar del estado Q1, del Q0 al Q1. ¿Sí? Entonces, sin haber hecho ninguna acción, por eso decía la definición, decía que sin haber hecho, ¿sí? Decía que eh, dice que un autómata finito no determinista puede ser una transición espontáneamente sin haber recibido ningún símbolo de entrada. Esa es la definición correcta. Como un autómata finito no determinista con transiciones vacías, el autómata puede hacer una transición espontánea sin haber recibido ningún símbolo. ¿Qué quiere decir? Que algo así como automático. Automáticamente el autómata va a estar va a pasar del estado Q0 al Q1 y del estado Q0 al estado Q2. Automáticamente, sin que tú le digas nada, ese autómata va a pasar del estado Q0 al estado Q1 y del estado Q0 al estado Q2 en este caso. Sin tú haber hecho nada, pasa automáticamente. ¿Sí? Sin tú haber hecho nada. Entonces, cuando yo puse así, cuando yo puse esta transición que me llevaba de aquí a acá, sin
haber hecho nada, sin haber puesto ningún símbolo de entrada, el autómata puede estar del estado Q0 al estado Q2, ¿sí? O puede estar del estado Q0 al estado Q1, pero también puede estar del estado Q0 al estado Q2. No sé si ahí me están entendiendo o no me entienden. Y está bien la pregunta que hizo el compañero. Pero lo correcto es que sin haber hecho tú ninguna acción, cuando tienes una transición vacía, puede pasar automáticamente. Puede ser que esta transición vacía esté por acá, por el centro, ¿no? Vamos a ponerla más acá. Aquí la van a poner. Y entonces, si yo busco la palabra, si yo busco una palabra aquí, por ejemplo, y vaya otra vez. Mira, estoy aquí, empiezo a recorrer estos dos automáticamente. Por el único camino que puedo seguir, ahora sí ya tengo símbolos, si ya no tengo cadenas vacías, tendré que seguir por el camino que esté la E. Entonces será por acá abajo, ya no por acá arriba, por eso el Q1 se pone en rojo. Después cuando estoy aquí, con la B, automáticamente de aquí se va a pasar acá y también va a seguir por acá. Mira. Automáticamente paso del estado Q7 al Q4, ¿sí? Y me coloco aquí. Pero después dice que yo tengo que, por el Q4, buscar la A, ¿sí? Porque por el Q7 ya encontré la A y que me lleva a Q8. Pero ya no la voy a encontrar por el Q4 porque aquí tengo una B, por tal motivo este camino ya no lo voy a poder seguir y se termina. Y por el camino que estaba acá abajo, tendría que buscar la Y y si la encuentro. Entonces mira cómo automáticamente yo de aquí puedo pasar acá a Q4 y también puedo seguir por el Q8 si es que me lo permite el carácter. Entonces, sin hacer ninguna acción, yo puedo pasar de un estado a otro estado. No sé si ahí se aclaró un poco más el concepto o de una vez se perdió. Hola, Sí, está todo ¿está claro. claro? Ya, Sí. entonces yo puedo utilizar autómatas también finitos con transiciones vacías. Bien, entonces si entendimos esto, yo les voy a poner una tarea para el día de mañana que les voy a dejar que lo suban hasta la noche, que va a ser esto. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, ¿cuál es la tarea? Dice, debemos crear autómatas finitos con transiciones vacías para los siguientes ejemplos. Primero, para reconocer este lenguaje. Entonces, el lenguaje de A sería este, que tiene estas cuatro palabras o estas cuatro cadenas. Después, crear un autómata finito determinista con transiciones vacías, no determinista con transiciones vacías, para reconocer tus dos nombres y tus dos apellidos. Y el otro, crear un autómata finito no determinista con transiciones vacías para reconocer las cadenas dadas por las siguientes representaciones. W, tal que W es igual a este lenguaje 01 unido con este lenguaje A unido con este otro lenguaje que tiene esta palabra. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros hacemos autómatas finitos con transiciones vacías. El día de mañana tiene que presentarme estos ejemplos. Ahí los vamos revisando. No les voy a decir que los suban al EVA, pero sí les voy a decir que lo hagan. Así que tomen una foto o una captura. Y el día de mañana los hacemos. Después de eso, o con esto nosotros terminamos la parte de autómatas finitos no deterministas y deterministas. Y en la próxima semana tendríamos el examen. Entonces, en el examen, cuando yo explícitamente diga utilicen autómatas finitos con transiciones vacías, los vamos a utilizar. Y cuando diga autómatas finitos no deterministas, bueno, y ahí pondré la aclaratoria. Sin utilizar transiciones vacías, deberán hacerlos sin transiciones vacías, como lo hicimos hace un momento. Bien, entonces, este sería el trabajo autónomo que tendrían que hacer para que el día de mañana lo puedan o lo podamos ir revisando. Y como les digo, la próxima semana sería el examen. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta aquí.
Preguntas que tengan. ¿Cómo es el examen? Pues el examen, yo les planteo ejercicios, ustedes los que tengan que hacer en JFlap, los harán en JFlap y los que no, los harán a mano o lo que sea. Y cuando sean ejercicios con JFlap deberán subirme los archivos en .jflap e ir revisando. El examen tiene dos partes. Primero, lo que ustedes me envían con el examen resuelto. Y la siguiente clase, en el caso de ustedes sería el examen el día lunes y la siguiente clase que es el martes, tendrían que defender el examen. Así como les hago preguntas ahora y no entienden, es decir, que pudieron haberles prestado a los compañeros. Entonces yo les hago las preguntas correspondientes de cómo resolvieron y por qué lo resolvieron así. Y esa será la siguiente parte de la calificación del examen. Entonces, la primera parte vale 5 puntos, lo que ustedes me envíen. Y después la defensa vale 5 puntos más. Y con eso se completaría 10. Entonces, cuando yo les pregunto por qué hicieron esto y no hicieron lo otro, y ustedes me contestan correctamente, es cuando van a tener la calificación de la defensa. Entonces, no la pueden contestar como cuando hicimos al inicio de esta clase algunas presentaciones de compañeros y algunos no entendían por qué hicieron, porque les prestaron, cosas así. Entonces, ahí van a tener una calificación más baja, ¿no? Bien, preguntas que tengan hasta ahora. Y si no tienen preguntas, pues esta sería la tarea planteada para el día de mañana. Ya estamos terminando, entonces ya es hora. Igual yo subo los videos a YouTube. Los que están suscritos al canal, pues les llegará un mensaje. Y los que no, se meten al canal y pueden buscarlos ahí. Bien, preguntas. Preguntas que tengan. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana, jóvenes.